Entonces, vamos a partir con lo que es el problema clave, que este es el problema que vamos a resolver al final de la clase. Dice, el bloque S de masa 2 kilos se mueve hacia la derecha con rapidez 1 metro partido por segundo sobre la superficie horizontal con roce mu02. Está unido al bloque Q, cuya masa es 3 kilos, por una cuerda de masa despreciable que pasa por una polea no ideal. La polea es un disco homogéneo de masa 2 kilos y radio 10 centímetros. Se puede construir un modelo para calcular la aceleración de bloque y las tensiones de las cuerdas, y el modelo debe incluir diagrama de interacción, inventario de fuerza, diagrama de cuerpo libre extendido, predicción de la aceleración, ecuaciones de movimiento y solución. Eso es lo que vamos a ver. Pero antes, como siempre, tenemos que pasar por muchas cosas conceptuales, muchos contenidos conceptuales que tenemos que ver. Antes, algunos temas por los cuales hay que pasar. Primero, aquí les muestro en este cuadro las analogías entre el movimiento de traslación y rotación. O sea, de que hay ciertos parámetros que hemos visto en el movimiento traslacional que va a tener su correspondiente, su análogo rotacional. En el traslacional tenemos la posición X, en el rotacional tenemos la posición angular. En el traslacional tenemos la velocidad v, en el rotacional tenemos la velocidad angular w, u omega, quiero decir. En el traslacional tenemos la aceleración, en el rotacional la aceleración angular. En el traslacional tenemos la fuerza, en el rotacional tenemos el torque. En el traslacional tenemos la masa, y en el rotacional, como vimos en la clase anterior, vamos a tener el momento de inercia. En el traslacional tenemos la energía cinética de traslación, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y en la rotacional vamos a tener un medio del momento de inercia por omega al cuadrado, que es la energía cinética de rotación que la vimos en la clase anterior. Nosotros alcanzamos a ver momento lineal, que es masa por velocidad, y una de las materias que lamentablemente está quedando fuera de este curso, estaría quedando un momento en angular, que sería momento de inercia por rapidez angular, que es, si se fijan, se puede hacer la analogía inmediatamente. Y el segundo principio de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración, tiene su análogo rotacional, que es torque igual al momento de inercia por aceleración angular, que es lo que vamos a ver hoy día. Otra nota previa que tiene que ver con la regla de la mano derecha para el vector velocidad angular. La idea es la siguiente, que si uno aplica la regla de la mano derecha a esta rueda que gira y mueve estos dedos acá en el sentido de giro de la rueda, el pulgar indica la dirección de la rapidez del vector velocidad angular. Y si se invierte el sentido de rotación, cambia el sentido de giro de la rapidez angular. En general, vamos a tener lo siguiente, que si consideramos que el cuerpo gira en el plano XY, supongamos que estamos mirando Z desde arriba, cuando gira en contra de la manecilla del reloj, se considera que la velocidad está en el eje, apunta al eje más Z, y cuando gira a favor de las manecillas del reloj, visto desde arriba del plano XY, el vector velocidad angular tendría dirección menos Z. Ahora, respecto a la aceleración angular, en general, cuando el eje de rotación es fijo, el vector de aceleración angular se fija en referencia a la dirección del vector rapidez angular. Lo que sucede con la rapidez angular. Supongamos que conocemos la rapidez angular, la dirección. Si el vector está acelerando, la aceleración angular tiene la misma dirección que la velocidad angular. El vector de aceleración angular tiene la misma dirección que el vector de aceleración angular. Y si la rueda está frenando, es decir, va disminuyendo la magnitud de su velocidad angular, la aceleración va a tener sentido opuesto, la aceleración angular va a tener sentido opuesto al vector velocidad angular. Son algunas cosas que hay que tener presente acá. Ahora vamos a entrar al tema de torque y aceleración angular, segundo principio de Newton para la rotación. Aquí viene la demostración de esto. Considera un cuerpo formado por n partículas, cada una de masa m sub n, y distancia r sub n del centro de giro. Aquí estamos considerando una partícula P, tiene una masa m sub n, está a una distancia r sub n del centro de giro, y recibe una fuerza neta F sub n. Y esta fuerza neta se puede descomponer en una componente radial, que no va a ejercer torque, y una componente tangencial que sí va a ejercer torque. Entonces nos va a interesar solamente la componente tangencial.
de esta fuerza. Entonces, en magnitud la componente tangencial, aplicando el segundo principio de Newton, va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial. Y esta aceleración tangencial de la enésima partícula también se puede escribir como el radio o la distancia respecto al eje de giro por la aceleración angular, que como este es un cuerpo rígido que está rotando, va a tener la misma aceleración angular para todos. Y si reemplazamos, se llega a que esta fuerza tangencial, o esta componente tangencial de la fuerza, va a ser la masa del elemento, de la partícula por la distancia de la partícula al eje de giro, por la aceleración angular. Y multiplicamos ambos lados por R sub n. Aquí viene la magia matemática. Multiplicamos ambos lados por R sub n. Nos queda fuerza por distancia igual a la masa por la distancia al cuadrado por alfa. Entonces aplicamos la definición de que el torque, dado que esta es una fuerza tangencial, el torque va a ser la distancia, este R que sería el brazo de palanca por la fuerza. Y este tau sub n sería el torque aplicado sobre la enésima partícula. Entonces lo que nos va quedando es que el torque sobre la enésima partícula va a ser la masa de esa partícula por la distancia de esa partícula al eje de giro al cuadrado por alfa. Si sumamos los torques sobre las n partículas, fíjense lo que nos queda. La sumatoria de torques va a ser igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta n de todas las partículas de la masa de la partícula por la distancia de la partícula al eje de giro al cuadrado por alfa. Como el alfa es constante, puede salir hacia afuera, entonces nos va a quedar alfa multiplicado por toda esta sumatoria de las masas por la distancia al cuadrado. Y esta sumatoria de las masas por la distancia al cuadrado la vimos en la clase anterior y corresponde al momento de inercia del cuerpo rígido. Es una definición que ya vimos, que demostramos para el caso de energía cinética de rotación. Entonces así llegamos a la segunda ley de Newton para la rotación de un cuerpo rígido, que sería el torque igual al momento de inercia por alfa. ¿Qué quiere decir? Que la suma de los torques aplicados al cuerpo va a ser igual al producto de su momento de inercia y su aceleración angular. Y aquí vemos que es totalmente análogo a la ley de traslación, que es fuerza igual a masa por aceleración. Fuerza es análogo de torque, torque análogo de fuerza, momento de inercia análogo de masa, y aceleración angular análogo a la aceleración de traslación. O aceleración a secas. Aquí vamos a ver un pequeño ejercicio. Dice: un disco homogéneo de masa m y radio r, que tiene una masa m mayúscula adherida en su borde, puede girar libremente en torno a un eje fijo que pasa por su centro. El roce es despreciable y se pide calcular la aceleración angular del sistema. Un pequeño ejercicio para ver cómo funciona lo del torque neto. Entonces aquí tenemos el cuerpo, va a girar con una cierta aceleración angular, y la única fuerza que lo ataca, porque bueno, existe rigor, hay una fuerza aquí en este eje, pero no hace torque, la única fuerza que hace torque en este caso ¿qué significa? Que tiene un eje fijo, o sea que el eje está puesto en un punto fijo que no se mueve. Está puesto en un lugar, por ejemplo, está amarrado al suelo, está empotrado algo fijo. A eso se refiere con un eje fijo constancia. ¿Qué representa? ¿A qué te refieres con qué representa Constanza? Porque la Constanza me dice, ¿qué representa eso que tiene un eje fijo? O sea, que es un eje que no se mueve. Eso es lo que quiere decir en términos bastante más simples. Se habla de eje fijo cuando... eje fijo significa que no se mueve. Significa que tiene velocidad cero. Está en un lugar sólido. Ok. De nada, Constanza. Entonces, en este caso,
obviamente hay una fuerza aquí en este eje, pero como no hace torque no se considera, y la única fuerza que tenemos aquí sería el peso de la barra. También obviamente si está en el centro, la masa de el peso de esta rueda se aplica al centro, pero como en esta posición es el eje de giro, entonces tampoco el peso de esta rueda hace torque. El único torque lo hace el peso de este cuerpo que está puesto acá, de masa M, que sería este peso mg, donde este sería el brazo de palanca, esta radio R sería el brazo de palanca, por lo tanto, si este ángulo aquí, este ángulo θ se repite acá, por lo tanto aquí tenemos 90 menos θ. Aquí voy a tener que hacer un pequeño, a ver, un momento, lo que yo quería era esto acá, porque en este caso el torque neto sería el peso por este ángulo que sería seno de 90 menos θ por R. Y seno de 90 menos θ es coseno de θ. De ahí se explica por qué viene ese coseno de θ. Por eso el torque neto en este caso es M por G por R por coseno de θ. Este sería el torque neto. Y el torque neto es el momento de inercia por alfa, de donde alfa sería el torque neto partido por el momento de inercia. Y aquí tenemos dos figuras, un cilindro sólido de masa m radio r con respecto a este cilindro, cuyo momento de inercia es un medio de la masa por el radio de giro al cuadrado. Y tenemos una partícula de masa m, distancia r del eje de giro, cuyo momento de inercia sería m por r al cuadrado. Brazo de palanca se define como la distancia entre el eje de giro y el punto de aplicación de la fuerza. Eso se le llama brazo de palanca. Es la distancia entre el eje, la distancia entre el eje de giro y el punto de aplicación de la fuerza. Ya. Por lo tanto, sumamos el momento de inercia del disco, el momento de inercia de masa, nos queda un medio de la masa por r al cuadrado, más la masa por r al cuadrado. Esto nos quedaría 3 medios de la masa por r al cuadrado, y nos queda solamente dividir. La aceleración angular sería mgr coseno de θ, dividido en 3 medios de la masa por r al cuadrado. Intento ver. Es un momento, aquí. ¿Sí? Entonces aquí se nos van esta m con esta m, este 2 pasa arriba, un r se nos va acá, generalmente nos va a quedar 2g partido en 3 por r por coseno de θ. Y esa sería la aceleración angular en ese punto. O sea, claramente dependería del ángulo. O sea, ¿qué sucede? Que a medida que esto se va desplazando, va a ir variando el ángulo. Al ir variando el ángulo, varía la aceleración angular. Eso es lo que tenemos acá. ¿Dudas con esto, con esta pequeña demostración? Parece que no. La fórmula que escribí en rojo es simplemente explicar eso, es el peso por el ángulo que tenemos aquí entre el peso del brazo de palanca, que sería este 90 menos θ, que es seno de este ángulo que va acá, por la distancia del brazo de palanca que es R, que es la fórmula para calcular el torque de una fuerza. Esa fórmula. Y como seno 90 menos θ es igual a coseno de θ, por eso se llega a este resultado de acá. El cálculo del torque de esta fuerza con respecto a este punto de acá. En el fondo sería el torque de este componente de acá. Eso de aquí
es mg seno de 90 menos teta. Entonces el torque sería mg seno de 90 menos teta por r. El torque de esta fuerza con respecto a este punto. De eso se trata. Ok. Seguimos. Ahora, nosotros anteriormente, para calcular la aceleración de bloques para problemas como por ejemplo este, habíamos usado un modelo que considera una polea ideal, que es diagrama de interacción, inventario de fuerza, diagrama de cuerpo libre, predecir la aceleración, construcción de ecuaciones de movimiento que considera la suma de fuerza, y cálculo de aceleración, fuerza y revisar inconsistencias. Eso es lo que conocíamos hasta ahora. Y en ese caso considerábamos una polea ideal. Una polea que decíamos, ya está una polea de masa despreciable, de dimensiones despreciables, por lo tanto la tensión de la cuerda la cuerda de este lado va a ser igual a la tensión a este otro. Pues bien, al agregarle el factor giro a esta polea, esto ya no se cumple. Ahora hay que corregir el modelo. De acuerdo al DCR construido para la polea, esta polea podría girar con aceleración angular. ¿De qué debería pasar con las tensiones? ¿Qué es lo que sucede acá? De que si mantuviéramos el supuesto de que las tensiones son iguales, esto no debería acelerar. Porque tenemos que este haría un torque T por R. Este de acá haría un torque T por R, por lo tanto el torque neto de este esquema sería 0. Si el torque neto es 0, esta rueda debería girar con aceleración constante, con velocidad constante, o no debería girar. ¿Ok? Aquí está escrito. Si asumimos que las tensiones de las cuerdas tienen igual magnitud, tendríamos torque neto 0 sobre la polea, lo que implicaría una aceleración angular nula. Claro, pero lo que ocurre es que en la práctica lo que sucede es que hay aceleración angular en este caso. Por lo tanto, esta suposición no se sostiene. Esta es una posición, disculpen. Esta es una aproximación válida solamente para el caso de que consideremos que la polea tiene dimensiones despreciables en el cual se desprecia el efecto de rotación de la polea. A partir de ahora no lo vamos a despreciar, vamos a considerar su efecto. Entonces ahora vamos a considerar, en este caso, el peso que va a haber aplicado generalmente el centro de la polea, por lo tanto no va a ser torque, y vamos a considerar que las tensiones son distintas en cada lado de la cuerda. Entonces, de estas fuerzas, ¿cuál influye en el torque neto? La tensión 1 y la tensión 2, que van a ser distintas. Tal como dice acá, la fuerza de apoyo R y el peso P de la polea se aplican sobre el mismo eje de giro, por lo que no hacen torque, y las tensiones T1 y T2 ejercen torque respecto al eje de giro, por lo que influyen en el torque neto. Entonces vamos a tener que este torque 1, este de aquí va a ser torque 1 por el radio, y este va a tener un torque que va a ser torque 2 por el radio. Y como son tensiones diferentes, entonces va a haber una aceleración neta acá. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer ahora? Corregir el modelo de dinámica. Ahora el modelo va a ser construcción del diagrama de interacciones, construcción de inventario de fuerza. Se tiene que predecir no solamente una aceleración angular, sino que una aceleración lineal, ahora se tiene que predecir la aceleración angular. Y se tiene que considerar ecuaciones de movimiento de fuerza y de torque. O sea, tiene que aplicar segundo principio de Newton para fuerza y segundo principio de Newton para torque. Hay que conectar la aceleración lineal y angular, hay que calcular las aceleraciones, fuerza y revisar inconsistencias. Entonces ahora el modelo gana cierto grado de complejidad. Porque ahora tenemos que considerar la rotación de la polea. Y antes de pasar al tema, vamos a tener que ver un tema aparte, que quizás se quedó colgando de la clase anterior.
Dice, en general un cuerpo que tiene rotación en torno a un eje de simetría que pasa por el centro de masa, donde el eje no cambia de dirección y también tiene traslación, se puede analizar con el modelo anterior usando dos ecuaciones independientes, una para la traslación del centro de masa y otra para la rotación respecto al eje que pasa por el centro de masa. Esto tiene que ver con la situación siguiente. Lo que tiene que ver con un movimiento combinado de traslación y de rotación. Este es un tema aparte. Considera un cilindro de radio basal R y masa M que rodea una superficie horizontal. ¿Ya? En un instante cualquiera, en la parte baja del cilindro se encuentra en reposo en la superficie, puesto que no desliza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en general? De que en este punto de acá, en este punto que está el suelo, se puede considerar que está temporalmente en reposo. O sea que su velocidad es cero. En todos estos otros puntos hay una cierta velocidad, que es la que se muestra acá, pero en este punto B que tenemos acá, la velocidad es cero. El eje normal al plano de la figura que pasa por el punto de contacto B se suele denominar eje instantáneo de rotación. Entonces, en ese instante, la velocidad lineal de toda partícula tiene una dirección perpendicular a la línea que une la partícula con B y su magnitud es proporcional a esta distancia. Aquí tenemos las velocidades. Estas líneas representan las velocidades de cada uno de los puntos, que va a tener dirección perpendicular a la línea que une cada punto con B. Y esa velocidad va a ser proporcional a la distancia, tal como dice el PowerPoint. Entonces, esta situación puede equivaler, al fijar este B como el eje instantáneo de rotación, equivale a asumir que ese cilindro en ese instante particular gira alrededor de un eje fijo que pasa por el punto B. Aquí tengo que hacer una pequeña... Voy a tener que hacer un pequeño ajuste aquí el B, aquí. Voy a tener que hacer algunas correcciones después al apunte. Esta situación equivale a decir que en ese instante el cilindro gira alrededor de un eje fijo que pasa por B con cierta velocidad angular omega, por este punto central. Luego, en un instante dado, el movimiento del cuerpo equivalente a una rotación pura. La energía cinética total es esta de acá. Creo que voy a tener que hacer algunas correcciones, en particular de que esto debería ser B acá, esto debería ser B. Entonces, la energía cinética para este giro de rotación sería un medio del momento inercia IP por la rapidez angular omega al cuadrado. Y el I sub B es el momento de inercia con respecto al eje que pasa por el punto B, por este punto de acá, este eje instantáneo de rotación. Ahora, de acuerdo al teorema de los ejes paralelos, este momento de inercia en el punto B se puede escribir como el momento de inercia de cilindro de masa M y radio R con respecto a un eje paralelo que pasa por su centro de masa, así por C, más la masa por la distancia al cuadrado. Y si reemplazamos la expresión, la energía cinética total va a quedar de la siguiente manera, reemplazando el IB por el momento de inercia del centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado, va a ser un medio del momento de inercia del centro de masa más omega al cuadrado, más un medio por la masa por R al cuadrado por omega al cuadrado. Y queda procesar un poquito más esto. Si omega por R igual BCM es la velocidad con que se está moviendo el centro de masa del cilindro con respecto al punto de contacto, y la velocidad con la que se mueve el centro, entonces nos queda esta expresión, un medio del momento de inercia del centro de masa por omega al cuadrado, más un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. ¿Y cómo se puede interpretar este resultado? Se puede interpretar de que vamos a tener dos energías cinéticas acá. Una energía cinética de traslación y otra de rotación. La energía cinética de traslación, que es un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, es la energía cinética asociada al movimiento de traslación del cuerpo. Y la energía cinética de rotación, un medio del momento de inercia del centro de masa multiplicado por omega al cuadrado, sería la energía cinética asociada al movimiento de rotación. ¿Qué quiere decir eso? Que un cuerpo rodando
se puede interpretar como la suma de un movimiento combinado de una traslación pura y una rotación pura en torno al centro de masa. Aquí se describe eso, los efectos combinados. A ver qué pasó acá. Los efectos combinados de la traslación del centro de masa y de la rotación en torno a un eje que pase por el centro de masa. Un momento, a ver. Son equivalentes a una rotación pura con la misma velocidad angular con respecto a un eje que pasa por el punto de contacto de un cuerpo que va rodando. Aquí se muestra de que este movimiento combinado de rodamiento sin deslizamiento se puede equivaler a la suma de una rueda que se traslada con velocidad del centro de masa más una rueda que gira en torno al centro de masa con una rapidez en el borde igual a la velocidad del centro de masa. O sea, traslación pura más rotación pura en torno al centro de masa es igual a rodamiento. ¿Ya? ¿Ya? Aquí se visualiza eso. Por ejemplo, vemos los diferentes puntos. En el punto T, si sumamos la traslación y la rotación pura, para la traslación pura aquí tenemos velocidad del centro de masa y aquí omega por R, que sería la velocidad del centro de masa, por lo tanto, en el movimiento combinado aquí va a ser 2 veces el centro de masa. Este punto de arriba. En el centro de la circunferencia vamos a tener velocidad del centro de masa en el centro para la traslación. En rotación el eje de giro, por lo tanto es 0. Por lo tanto vamos a tener la velocidad del centro de masa. Y en el punto B, en el punto abajo, vamos a tener velocidad del centro de masa hacia la derecha. Vamos a tener velocidad de centro de masa hacia la izquierda para la rotación pura, velocidad de centro de masa hacia la derecha de traslación. Por lo tanto, este punto B sería 0. Este sería el eje instantáneo de rotación. Entonces, ¿qué significa esto? Que cada vez que tengamos un problema donde hay un cuerpo rodando, para analizar el momento de analizar la energía, hay que analizar dos energías cinéticas de rotación, una traslación y una rotación. Eso lo vamos a ver en los problemas que vienen, que vamos a ver de aquí al final del semestre. Entonces, vamos a considerar ahora este problema. Se enrolla un cordel en el borde de un cilindro de radio R masa M, el extremo del cordel está fijo al techo, y el cilindro se suelta desde el reposo. El cordel se desenrolla sin resbalar ni estirarse mientras el cilindro baja y gira. Construye un modelo para calcular la aceleración del centro de masa del cilindro y la tensión del cordel. Entonces aquí tenemos que considerar dos movimientos. Este cuerpo se traslada y gira a la vez. Esta especie de yo-yo. Aquí tenemos el diagrama de interacciones. Tenemos la cuerda, el disco y la tierra. La cuerda y el disco tienen una fuerza de contacto que es la tensión. Y el disco tiene una fuerza de gravitación con la tierra. ¿Cuáles son las dos fuerzas que atacan al disco? Son la tensión y el peso. Entonces, ¿qué fuerzas nos van a interesar acá? Primero, como este es un disco, aquí tenemos el momento de inercia del disco con respecto al eje del cilindro. Aquí estamos considerando, aquí estamos descomponiendo esta fuerza en traslación, en una traslación pura más rotación en torno al centro de masa, por lo tanto nos va a interesar el centro de masa respecto al eje, que es un medio de la masa por la distancia al cuadrado. Ahí tenemos la primera ecuación. No hay problema, Victoria. Entonces, por el segundo principio de Newton para fuerzas en el eje vertical, podemos plantear primero una ecuación de fuerza. Tenemos que el peso menos la tensión va a ser igual a la masa por la aceleración lineal de este sistema. Después vamos a tener el segundo principio de Newton para torque respecto al masa. Ahí tenemos claramente que la aceleración apunta hacia abajo, la aceleración lineal, y la aceleración angular va a tener ese sentido de giro que tenemos indicado ahí, va a ser contra el reloj. También ahora podemos plantear el segundo principio de Newton para torque respecto al centro de masa del disco. Entre el centro de masa del disco, el peso obviamente no ejerce torque, el único torque va a venir de esta tensión de la cuerda. Entonces esto sería torque por el brazo de palanca, que es el radio de la
del disco. Este sería el brazo de palanca. Y esto sería igual al momento de inercia por alfa. Y aquí viene la relación que une la aceleración del centro de masa y la aceleración angular del disco, que es que la aceleración lineal es la aceleración angular por el radio. Por lo tanto, la aceleración angular va a ser la aceleración lineal partido por el radio. Entonces tenemos estas cuatro ecuaciones: momento de inercia, segundo principio de Newton para fuerzas y segundo principio de Newton para torque, y la relación entre las aceleraciones. Entonces, con esas cuatro tenemos que armar un sistema para resolver esto. ¿Bien? Ahí tenemos el sistema. Ahí tenemos las cuatro ecuaciones. Entonces, en la ecuación 3 tomamos la 1 y la 4 y la reemplazamos en la 3. Tenemos tensión por radio, va a ser igual a el momento de inercia, que es un medio de la masa por r al cuadrado, y la alfa lo reemplazamos por a por r. Entonces, ¿qué ocurre? Se nos van esta r con esta r y esta r con esta r, y nos queda que la tensión va a ser un medio de la masa por la aceleración. Y este 5 lo reemplazamos en esta ecuación 2. mg menos la tensión, que es menos un medio de la masa por la aceleración, va a ser igual a la masa por la aceleración. Este lo paso sumando. Nos queda mg es igual a 3 medios de la masa por la aceleración. Se van las masas. Nos va a quedar que la aceleración es 2/3 de g. Y teniendo esta aceleración, tenemos todo ahí. Esta expresión la reemplazamos en la ecuación 5, un medio de la masa por 2/3 de g, que es la aceleración. Y nos va a quedar que la tensión va a ser 1/3 mg. Y si esta misma expresión la reemplazamos en la ecuación 4, con eso tenemos la aceleración angular, que es 2/3 de g partido en r. Nos va a quedar 2g partido en 3r. Y con eso tenemos calculado todo. En el fondo lo que se hace es armar un sistema de ecuaciones un poco más complejo que lo que existía antes. Aquí tenemos un sistema de 4 ecuaciones y 4 incógnitas, y con eso podemos ir calculando todo. Las incógnitas en este caso serían, bueno, 3 incógnitas, que son A, alfa, y la tensión de la cuerda. Bueno, porque el momento de inercia no es una ecuación propiamente tal. Se reemplaza acá. No sé si quedan dudas con este problema. Parece que no. Ok. Y ahora llegamos al problema clave. Dice, el bloque S se mueve hacia la derecha con rapidez 1 metro partido por segundo sobre la superficie horizontal con roce mu02. Está unido al bloque Q por una cuerda de masa especial y que pasa por una polea no ideal. La polea es un disco homogéneo de masa 2 kilos y radio 10 centímetros. Se pide construir un modelo para calcular la aceleración de los bloques y las tensiones de las cuerdas. Y el modelo debe incluir diagrama de interacción, inventario de fuerza, diagrama de cuerpo libre extendido, predicción de aceleración, ecuaciones de movimiento y solución. Y tenemos el problema. Aquí tenemos la situación. Aquí está el diagrama de interacción. Tenemos el bloque S, la cuerda 1, la polea, cuerda 2, bloque Q. Cada uno de estos va respecto de la Tierra. Y el bloque S además va pegado al suelo, que obviamente tiene una conexión con la polea. Y aquí tenemos el inventario de fuerzas. El bloque S tiene 3 fuerzas, que son la fuerza de contacto con el suelo, la Fs, la tensión de la cuerda, la tensión 1, y la fuerza de contacto con
y su peso. Esas serían las tres fuerzas: la tensión de la cuerda, el peso y la fuerza de contacto. El bloque Q tiene dos fuerzas, que son la tensión 2 de la cuerda 2, y el peso. Bueno, en estricto rigor esta es la misma cuerda, pero aquí se habla de cuerda 1 y cuerda 2 para remarcar de que las tensiones son diferentes. Pues en estricto rigor es la misma cuerda. No son dos cuerdas diferentes, pero se hace la diferencia para poder distinguir eso. Y por otra parte tenemos la polea, que tiene cuatro fuerzas, que son su peso, la fuerza de contacto con el suelo y las dos tensiones de las cuerdas. La tensión 1 y la tensión 2. Y aquí tenemos los diagramas de cuerpo libre. Para el bloque S tenemos tensión 1, su peso y la fuerza de contacto con el suelo. Y esta fuerza de contacto con el suelo, si lo llevamos al diagrama de cuerpo libre listo para el consumo, se descompone en la normal y el roce. Este cuerpo además va a tener la aceleración A en ese sentido. Vamos a suponer que tiene la aceleración A en ese sentido. El bloque Q va a tener su peso, la tensión 2 y tiene la aceleración hacia abajo. Se mueven con la misma aceleración. La polea en este caso va a tener la tensión 1, tensión 2, su peso, la fuerza del pivote, que ambas se aplican al centro, y esta sería su aceleración angular. ¿Sí? Y aquí empezamos a plantear las ecuaciones. Tengo que formar ecuaciones. Bloque S, segundo principio de Newton para fuerzas. Vamos a tener dos ecuaciones, en el eje X y en el eje Y. Porque en el eje X vamos a tener que la tensión 1 menos el roce va a ser igual a la masa de bloque S por A. En el eje Y vamos a tener que la normal va a ser la masa por G, una situación simple, y la fuerza de roce, que sería mu por la normal, sería mu por la masa del bloque por G. Entonces reemplazamos todo eso y nos queda lo siguiente. Tensión 1 menos mu por la masa del bloque por G va a ser igual a la masa del bloque por A. Se reemplazan los números. Mu 0,2, la masa 2, G10, masa 2. Entonces nos queda esta ecuación. Tensión 1 menos 4 es igual a 2 por A. Tenemos que ir a la primera expresión. Ahora, para el bloque Q, que también se aplica el segundo principio de Newton, vamos a tener que en el eje Y, que es el único eje que hay, sería la masa de Q. El bloque Q por G menos la tensión 2 va a ser igual a la masa de Q por A. Se reemplazan los valores, masa 3, G10, y nos queda esta segunda ecuación, que sería 30 menos la tensión 2 es igual a 3 por A. Entonces con esto ya tenemos dos ecuaciones para empezar a resolver. Pero tenemos tres incógnitas, la tensión 1, la tensión 2 y la aceleración. Ahora hay que entrar a ver qué es lo que pasa con el giro. Fíjense. Planteamos para la polea el segundo principio de Newton para torque respecto al eje de giro, donde obviamente las que hacen torque son solamente la tensión 2 y la tensión 1. Como este cuerpo gira en ese sentido, vamos a suponer que el torque de la tensión 2 es mayor que el de la tensión 1, o se asume eso. Entonces vamos a tener que la tensión 2 por R, que es el brazo de palanca, menos la tensión 1 por R, donde estos de aquí, siendo el respectivo brazo de palanca de distancia R, y eso va a ser igual al momento de inercia por alfa. Además, como es un disco, su momento de inercia es conocido, un medio de la masa de la polea por radio al cuadrado. Y además tenemos de que la aceleración angular va a ser igual a alfa por R. Por lo tanto, alfa va a ser igual a la aceleración lineal partido por R. Se reemplaza todo eso acá en esta expresión. Nos va a quedar T2 menos T1 por R. Factorizamos acá. Por el momento de inercia, que es un medio de la masa
de la polea por R al cuadrado por A partido en R. Este se va con este se va con este. Nos va a quedar T2 menos T1, que va a ser igual 1 medio de por la masa de la polea por A. La masa de la polea es 2. Nos quedaría esta tercera ecuación. T2 menos T1 es igual a A. Nosotros ya tenemos una tercera ecuación que relaciona T2, T1 y A. Y teniendo A, calculamos alfa además. Y con eso nos armamos un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas. T1 menos 4 es igual a 2A, T2 menos T1 es igual a A, 30 menos T2 es igual a 3A. Si sumamos las 3 ecuaciones, nos va a quedar una expresión donde se van a simplificar este T1 con este T1, este T2 con este T2. Nos va a quedar 30 menos 4, 26, 2 más A más 3, 6A. Entonces 26 va a ser igual a 6A. Entonces aquí se puede calcular la aceleración lineal, que es 13 tercios metros segundo al cuadrado, o aproximadamente 4,33 metros segundo al cuadrado. Y teniendo eso, estamos listos. Las ecuaciones 1 y 2, Martín, las dedujimos anteriormente. Déjame ver si puedo retroceder. Las dedujimos anteriormente. Aquí están deducidas las ecuaciones 1 y 2. Vienen de segundo principio de Newton para fuerzas. De aquí vienen. Vienen de las ecuaciones de fuerza. Entonces, teniendo la aceleración angular, estamos listos. Porque simplemente reemplazamos la ecuación 1, 4 más 2A, evaluamos, y nos queda que la tensión 1 va a ser 12,67 newtons. Y la tensión 2, que podemos evaluarla directamente de 6 también, nos quedaría 51 tercios newtons, los 17 newtons. Y así quedaría resuelto este problema. No sé si quedan dudas con esta resolución. La fuerza de la polea. Ya voy a retroceder al DCL de la polea. Espérate un momento. ¿Por qué va en esa dirección? Porque la única dirección a la que podría ir, porque la única manera de asegurar que esto esté en equilibrio, porque esta polea, acuérdense que está en reposo, por lo tanto, tenemos la tensión 2 que apunta hacia abajo, el peso que apunta hacia abajo acá, la tensión que va para acá, entonces la única forma de que esté en equilibrio es que la fuerza de la polea vaya para allá. Es la única posibilidad de que eso suceda. Que la fuerza del eje, de que sería el contacto con el suelo. Es para asegurar el equilibrio de fuerza. No sé si quedó clara la idea, Constanza. La tensión va hacia abajo, el peso hacia abajo, por lo tanto la componente vertical tiene que ir hacia arriba. La tensión 1 va hacia la izquierda, por lo tanto la componente horizontal de la fuerza del pivote tiene que ir hacia la derecha. Por lo tanto, la única posibilidad es que sea así, en esa dirección que estoy mostrando.
Ya. Entonces aquí vienen los problemas que quedan por resolver. ¿Qué más vamos a ir viendo? En particular este problema 7 también aparece en el capítulo que vimos el martes. Mi idea es el próximo jueves resolver este problema en conjunto para considerando las dos cosas, tanto el tema de energía como el tema de dinámica de rotación. Entonces ahora lo que voy a tratar de resolver algunos de los problemas. En particular voy a partir con este que tenemos acá. Este es el problema, dice, en el punto P de la cuerda de la figura se aplica una fuerza constante de magnitud F hacia abajo, de modo que el bloque asciende por el plano inclinado. La masa del bloque es M, la polea es un cilindro de radio R y masa M, el roce entre el centro del bloque, entre el bloque y el plano del roce en el eje y el roce en el eje de la polea son despreciables. O sea, no hay roce acá y no hay roce acá. ¿Ya? Y se nos pide construir un modelo para calcular la aceleración angular de la polea, la aceleración del bloque y las tensiones de las cuerdas. ¿Cómo se llama esta materia? Esto es dinámica de rotación. Esta materia se llama dinámica de rotación. Ok. Entonces la idea es que voy a tratar de resolver este problema. Estos problemas son un poco más largos. Ojalá me alcance con una pizarra completa para resolverlo. Aquí tenemos el dibujo. Aquí tenemos el diagrama de interacciones. Tenemos el agente externo que ejerce la fuerza, cuerda 2, la polea, la cuerda 1, el bloque. Todo esto conectado a la Tierra. Además la polea está conectada y el bloque están conectados al plano inclinado a través de fuerza de contacto. Nuevamente se hace la distinción entre cuerda 1 y cuerda 2, siendo que son las mismas fuerzas. Entonces aquí tenemos el bloque y la polea como agentes relevantes. El bloque tiene tres fuerzas que son la tensión de contacto, la tensión de la cuerda 1, su peso y la normal de contacto. Aquí colocamos inmediatamente normal porque nos dicen que el roce es expresamente cero. Como dicen, como no hay roce, esta fuerza va a ser solamente normal. Por eso le colocamos directamente normal. En el caso de la polea, tenemos la tensión de la cuerda 1, que es T, su peso, su fuerza de contacto, y la tensión de la cuerda 2, que sería la fuerza F. El agente externo le aplica la fuerza F a la cuerda 2. Entonces la tensión de esta cuerda 2 sería directamente la fuerza aplicada por el agente externo. Entonces aquí tenemos los diagramas de cuerpo libre. Para el bloque tenemos la normal, la tensión y el peso, donde este peso, de estricto rigor, voy a ver si puedo descomponerlo un poco. Habría que descomponerlo. Me queda un poco. Una componente. Este peso en teoría habría que descomponerlo en estas dos componentes. Una aquí y otra acá. Esta sería mg coseno de teta. Esta acá sería mg.
MG seno de teta. Ahí está el diagrama del cuerpo libre listo para el consumo. Pues esta de acá habría que descomponerla en estas dos. Y tenemos la aceleración hacia arriba. Y en la polea tenemos la tensión de la cuerda, la fuerza F, su peso y la fuerza del pivote. Y la aceleración angular en ese sentido, girando a favor del reloj. Y además tenemos de que, como este es un disco, su momento de inercia es un medio de la masa por el radio al cuadrado. Entonces hay que empezar a plantear las ecuaciones. ¿Ya? La fuerza del pivote es en diagonal. Porque tiene que ser en diagonal, fíjate. ¿Qué fuerza? Esto tiene que estar en equilibrio, porque no se en equilibrio de traslación, por lo tanto la fuerza neta tiene que ser 0. Tenemos esta fuerza va hacia abajo, esta va hacia abajo, por lo tanto la componente horizontal, vertical de la fuerza del pivote tiene que ir hacia arriba para compensar estas dos. Y esta tensión tiene una componente horizontal hacia la izquierda, su vertical también va hacia abajo. Con mayor razón. Y el A horizontal va hacia la izquierda, por lo tanto la componente horizontal de este tiene que ir hacia la derecha. Por lo tanto, la única forma en que la fuerza del pivote pueda ser, tiene que ser en esa forma, para poder equilibrar estas tres. Para asegurarte que esto tenga 0. Tenga fuerza neta 0. Va a tener una componente vertical y una horizontal. En este caso. Ya. Entonces, vamos a tener el bloque para el bloque vamos a tener el segundo principio de Newton para fuerzas, que sería, vamos a tener que hacer la distinción eje X y eje Y. Para el eje X, vamos a considerar que eje X sería tensión menos mg seno de teta va a ser igual a la masa por la aceleración lineal. Esta sería la ecuación 1. Tensión menos mg seno de teta, la componente seno del peso. En el eje Y vamos a tener una ecuación que no va a ser relevante, que va a ser igual a normal mg coseno de teta. Esa no nos va a servir de mucho para este problema. Entonces, para la polea, donde aquí vamos a tener el segundo principio de Newton para torque o para rotación, obviamente respecto a su centro, vamos a tener la siguiente ecuación. Vamos a tener de que la F va a ejercer mayor torque porque este alfa gira en ese sentido a favor del reloj. Por lo tanto, vamos a tener aquí que la fuerza F por R menos la tensión de la cuerda por R va a ser igual al momento de inercia por alfa. Y además tenemos la relación entre las aceleraciones, de que
la aceleración tangencial va a ser alfa por R, de donde alfa va a ser la aceleración lineal partido por el radio. Y con eso tenemos planteadas todas las ecuaciones. Ahora hay que empezar a resolver el sistema. Entonces podemos reemplazar la ecuación 1, que es la del momento de inercia, y la 4 es la 3. Hay que empezar a jugar con el sistema. ¿Ya? Antihorario y debe ser positiva. A ver. El toque que genera la tensión 1 es antihorario. Ah, ya. Hay una buena pregunta aquí que hace Constanza. Dice, ¿no se supone que el torque que genera tensión 1 es antihorario y debe ser positiva? Porque nosotros vimos para torque de que el torque antihorario era positivo y el torque horario es positivo. Resulta que este F hace un torque horario y aquí lo estamos asumiendo positivo. Aquí es otra cosa acá. De que aquí estamos suponiendo, aquí el torque lo tenemos que tomar de otra manera, tenemos que tomarlo con referencia. Aquí el positivo y el negativo se definen con referencia a la aceleración angular. Para lo que es equilibrio estático, equilibrio de torque, se considera esto en general torque antihorario positivo, torque horario negativo. Para el caso de dinámica de rotación, todo se define en referencia a la definición de aceleración angular. O sea, el torque que provoca, o sea, la fuerza que provoca un torque en el mismo sentido de la aceleración angular definida es positivo, y el que va en sentido opuesto es negativo. Se define de manera distinta para este caso. ¿Ya? Ok. Entonces, tenemos. Entonces, reemplazando, vamos a hacer aquí 1, 4 en 3. Vamos a hacer lo siguiente acá. Se puede factorizar aquí vamos a factorizar f menos t. No me gustó cómo quedó esto así. Por r. Eso va a ser igual al momento en ese, que es un medio de la masa por el cuadrado. En este rigor sería 2. Aquí, porque va a ser respetuoso la notación. Esto debería ser 2 acá. Porque la ecuación momento en ese es la 2 aquí. Ahí estamos, ya. Por el momento de inercia, que es, por el alfa, que es la aceleración tangencial partido por el radio. Se van estas R, se van estas R, y nos queda esta expresión, que la fuerza menos la tensión va a ser un medio de la masa por la aceleración, que esto sería la ecuación 5. Y fíjense, nos queda un sistema entre 1 y 5, un sistema donde tenemos dos incógnitas que son la tensión y la aceleración, y con eso podemos resolver. Entonces hacemos lo siguiente aquí. Por la ecuación 1 y la ecuación 5. Entonces la ecuación 1 sería esta. La ecuación 5 sería esta de acá. Tenemos
Se suman las dos, al sumar las dos las tensiones se nos van acá, y nos va a quedar lo siguiente, que F menos mg seno de teta va a ser igual a MA más un medio MA, 3 medios M por A. Y con eso estamos listos con la aceleración. Porque la aceleración sería 2/3 F no me voy a adelantar tanto, no voy a saltar mi paso, mejor lo voy a tirar. Sí, sería F menos mg seno de alfa, seno de teta quiero decir, partido en 2/3, partido en 3 medios M. Y esto se puede llevar a lo siguiente. Quizás esto incluso esto me llevaría, la aceleración sería, si vemos los factores, nos quedaría 2/3 F partido en M, o sea, esto nos quedaría 2F partido en 3M, menos, se simplifican las M, entonces nos quedaría 2/3 G seno de teta. Y nos quedaría esa aceleración. Déjenme escribir una cosita. Ahora, este resultado obviamente lo puedo reemplazar en la expresión 4 para obtener la aceleración angular. Aquí tengo la aceleración angular, que sería alfa, que es A partido en R, que sería todo esto, pero dividido por R. Entonces aquí nos quedaría 2F partido en 3 por M por R, menos 2G seno de teta, partido en 3R. Ahí tenemos el alfa. Y finalmente reemplazamos en la ecuación podemos reemplazarla en la ecuación 5. ¿O en qué ecuación podemos hacerla para reemplazarla para obtener T? En la ecuación 1 me parece que conviene mejor. Me parece que en la 1 conviene más. ¿Sí? Para obtener la tensión de la cuerda. Nos queda finalmente acá. Se nos quedaría que la tensión va a ser
M por A más mg seno de teta. Entonces la tensión quedaría M veces el A, que es toda esta cosa de acá, que es 2F partido en 3M menos dos tercios G seno de teta más G seno de teta. Lo que hice fue factorizar la M acá. Para que no quede claro, voy a colocar aquí M factor de A más G seno de teta. Entonces aquí esta tensión nos quedaría M factor de 2F partido en 3M menos 2 tercios más 1 tercio. Esto quedaría más 1 tercio G seno de teta, lo que nos llevaría a la siguiente expresión final. Sería 2F partido en 3M más 1 tercio mg seno de teta. 2 tercios F, a ver. 2 tercios F, o sea, esta M se simplifica, por lo tanto este tercio se va de acá. Sería 2F tercios más 1 tercio mg seno de teta, ahí quedaría. Y este sería el resultado final. Ahí tendremos el problema resuelto completo. Estos problemas son larguitos. Son bastante largos, por general.